Y aquí estamos. Bueno, la primera lista que me han pasado es donde está Bustamante, Cejas, etcétera. Es una lista de 11 personas. Después hay otra con más. ¿Ya? A ver, permítanme. Yo voy a complementar acá. Me dicen, Bustamante Antonio John, ¿está presente? Presente, Luisa. Ok. Cejas Denis. Presente, Lisen. Muy bien. Delgadillo Barrios. Presente. Delgadillo. Muy bien. Condori Mamani. Condori Mamani Israel. Bien, avanzamos. Marcani Omar. Mercado Rocha. Morales Crespo Nahuel. Orellana Barrido. Kisbert Quispe Boris. Presente, licenciado. Muy bien. Sánchez Soto. Y finalmente Villacorta Beltrán. ¿Ustedes de qué grupos, jóvenes? Diurno. Diurno. Ya, muy bien. Dice Walter Calle Gamó. Perdón, ¿me repites? No te escuché bien. ¿Me repites, por favor? Bueno, parece que hay No, algún dicen, problema pensé de que me había conexión. llamado, pero estoy en la lista de abajo. Muy bien, vamos al otro grupo. Aleluya. Antesana Guzmán. Presente, Inge. Aquino Gutiérrez. Presente, Inge. Arnés Butrón. Presente, Inge. Buenas noches. Valdelomar Zambrana. Presente, licenciado, buenas noches. Beltrán Quevedo. Cáceres Machaca. Presente, Inge. Valle Jiménez. Presente, Inge. Camacho Cartagena. Olque Mamani. Presente. Copa Quispe. Presente. Cuellar Choque. Presente, Inge. Escalera Aguayo. Presente, Inge. Fernández Inarra. Flores Herbas. La Fuente Medina. Laura Walpara. Presente, Inge. Leitón Orozco. Mamani Álvarez. Presente, Inge Leitón. Se me ha cortado. Bien. Mamani Solares. Presente, Inge. Marca Condori. Marcani Colque. Presente, Inge. Marca Nicole.
Mendoza Catari, Presente, Inge. Nina Zambrana, Presente. Romero Zambrana, Presente, Inge. Romero Zambrana, Vega Ricaldi, Ceballos Claros Alexis, Seraín Mercado, Presente, licenciado. Zurita Catón. Presente, licenciado. Muy bien. Ok, perfecto. Los que no estén en alguna de estas listas, por favor, comuníquense con los coordinadores del grupo y aclaren, ¿no?, su situación, ¿ya? Para evitar malos entendidos, cuidado que no salga su nota, etcétera. Siempre es un poquito desagradable. Muy bien. Yo voy a guardar ya esa lista y ahora vamos a ir a compartir mi pizarra. Bueno, antes de la pausa estábamos haciendo un resumen de las propiedades tanto del producto escalar como del producto vectorial de vectores, ¿no? En base a esas propiedades, tanto del escalar como del vectorial, nosotros podemos verificar muchas cosas, como en este caso, la perpendicularidad y el paralelismo de vectores. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer ahora algunos ejercicios de aplicación, sobre todo del producto vectorial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pongamos aquí un ejemplo. Oh, perdón, me equivoqué. Voy a prestarme el lapicero. Bien. Si el vector A está definido como 2 en I más 3 en J menos 4 en K, y este es un vector fuerza, está medido en newtons, y un vector B que tiene menos 2 en I más 4 en J menos 3 en K, también es un vector fuerza, también está medido en newtons. Nosotros quisiéramos hallar A cruz B. Es decir, quisiéramos saber qué vector resulta de multiplicar vectorialmente estos dos vectores. Bien, vayan tomando nota, por favor, junto conmigo, así no nos atrasamos y nos va a alcanzar el tiempo para hacer este ejemplo y algunos más que sean importantes. Muy bien, entonces, solución. Recordaremos que el producto vectorial no es conmutativo, es decir, hay que respetar el orden en el producto vectorial y que además respeta la regla de la mano derecha, es decir, que el vector que resulte, nosotros le podemos llamar, por ejemplo, vector C, tiene que ser perpendicular al vector A y perpendicular al vector B. Para hacer esa verificación, nosotros vamos a recurrir al producto escalar de vectores. ¿Listo? Muy bien. Entonces, escribamos nuestro determinante. El producto, perdón, disculpen, voy a prestarme el lapicero. El producto vectorial A cruz B es igual. Determinante. En la primera fila copiamos I, J y K.
Cierro mi determinante. Después voy a copiar debajo de IJK las componentes respectivas del vector A, no del vector B. Hay que respetar ese orden. A cruz B. Entonces aquí va a venir 2, 3 y menos 4. Y luego continúo con el otro vector, en este caso el vector B. Menos 2, 4 positivo y menos 3. Listo. Empezamos haciendo el cálculo por el vector unitario I. Entonces digo en I paréntesis. No olviden ustedes que cuando hacemos el cálculo del vector I, pues elimino su fila y su columna. Y me queda un determinante más pequeño. Y ese es el que voy a evaluar. Y respetando siempre ese orden, ¿no? Porque si no nos va a salir invertida la respuesta. Primero es este por este y luego el otro cruzado. Entonces, vamos conmigo. 3 por menos 3 me va a dar menos 9. Menos 9. Menos de la forma en la que se evalúa un determinante. Este menos viene de la propiedad del determinante. Ahora hago el otro producto, el producto cruzado. 4 por menos 4 me va a dar menos 16. Cuidado. Este menos es de que se evalúa en forma cruzada. Y este menos 16 del producto. Ahora, recordemos por la regla de Sarrus, si en I yo tengo el signo positivo, en J tengo el signo negativo y en K otra vez el signo positivo. Entonces empecé por el más, ahora voy por el menos. Menos J. Listo. En J, yo tengo que tomar el J. A ver, disculpen, lo estoy ensuciando mucho. Voy a aclarar este asunto. Ahí estamos. En J, tomo su columna, ¿no? Y su fila, y lo elimino. Entonces me va a quedar básicamente el 2 y menos 3, etcétera, para evaluar. 2 por menos 3 me va a dar menos 6. Menos 2 por menos 4, ese me da 8 positivo. Me voy luego a la dirección K. En la dirección K hago lo mismo, de manera similar como hace rato. Tomo ese vector unitario, elimino su columna y su fila. Y me queda esto de acá. Y eso es lo que voy a evaluar. 2 por 4, 8, menos 2 por 3 me va a dar menos 6. Y ya está. Si todo lo hemos hecho bien, para hacer el producto escalar vamos a encontrar que este vector multiplicado por A y por B me va a dar 0. Muy bien, aquí ordenamos, tengo menos 9, este menos con menos se va a volver más, en consecuencia esto va a ser menos 9 más 16. Aquí voy a tener menos 6 menos 8, eso me da menos 14. Aquí tengo 8, menos con menos me da más, se va a volver una suma. Entonces, aquí tendría menos 9 más 16. Menos 9 más 16. Una regla básica de álgebra es que tomo el signo del mayor, ¿no? Entonces, 9 más 16 va a ser positivo. Positivo 7, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, Sí, licenciado. Entonces va a ser 7 en I. Positivo. En J, esto me ha dado menos 14, esto de acá. Pero por el menos de adelante del J, se vuelve en más 14J. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Este menos con este menos se vuelve más. Aquí la suma me sale positivo.
8 más 6 me da 14. Aquí es positivo, por tanto tengo simplemente más 14 en K. Este sería el vector A cruz B. Yo le voy a llamar C. Entonces, el vector C, que es el resultado del producto vectorial, sería ese que acabamos de encontrar. Muy bien. Listo. Nos los vamos a guardar un momentito. Nos los vamos a guardar un momentito. Y mientras toman nota. Luego vamos a verificar si efectivamente este vector es perpendicular al vector A y es perpendicular al vector B. Pero primero revisemos. Por favor, tomen nota y díganme si coincidimos con estos resultados. Estoy atento. Hasta aquí estamos iguales, licenciado. Sí, estamos Ya. iguales, Inge. Excelente, excelente. Sí. Licenciado, una consulta. Dime. Ahí cuando ponen los signos más, menos y más, ¿a qué se debe eso? Sí. Eso viene por la regla de Sarrus. O sea, cuando evalúas un determinante, lo que te salga en I lo antepones con un signo positivo. Lo que te salga en J con un menos y el K con un más. Es propio de la regla de Sarrus para evaluar un determinante. Inge, perdón, eso es siempre constante, o sea, I siempre va a ser positivo, J siempre negativo y K positivo. Exacto. Cuidado, cuidado. Siempre comienza este con positivo, pero esto de acá, lo del producto, podría ser negativo. Y ese negativo puede hacer volver negativo al I. ¿Te ubicas? Sí, sí, entiendo. En el J, en cambio, hay un menos delante, siempre. Ese menos, fíjate bien, con este menos 14 se ha vuelto positivo. Pero de entrada siempre se respetan los signos, más, menos, más, para evaluar. Y luego, dependiendo de lo que salga en cada paréntesis, ya veremos si cambia el signo o no. A ver, vayan tomando nota y me dicen. Bien. Entonces, a continuación, hagamos la verificación justamente de ese cálculo. Una de las propiedades de este producto vectorial, como les comentaba hace un momento, es que este vector C, este vector que acabamos de encontrar, pues tiene que ser perpendicular, ¿no? Tiene que ser perpendicular a los vectores que se están multiplicando y respetando la regla de la mano derecha. Por ejemplo, aquí tengo el vector A y por la derecha me encontraría yo con el vector B. Y el vector C que acabamos de encontrar debería ser justamente este de acá. Disculpen, voy a dibujarlo mejor. ¿Ya? Ese debería ser el vector C, que tiene la propiedad, tiene que cumplir con el hecho de que sea perpendicular a los dos vectores, a los vectores originales que se han multiplicado. Entonces, si no cumple con esa propiedad, puede que nos hayamos equivocado aquí en algún calculillo, pero
Lo vamos a revisar a continuación. Entonces, verifiquemos. Hagamos ese cálculo complementario como una verificación. Muy bien. El vector, este vector C, escalarmente por el vector A, va a ser igual a ¿qué? Al módulo de C por el módulo del vector A y por el coseno del ángulo. Pero no conozco ese ángulo, por tanto no puedo utilizar este camino para hallar el producto escalar. El otro camino que voy a utilizar es el de ir por las componentes. C.A. El vector C es 7 en I más 14 en J más 14 en K. Escalarmente por el vector A. Y el vector A era 2 en I más 3 en J y menos 4 en K. Y no olviden aquí que los únicos elementos que van a contribuir en este producto van a ser los elementos homólogos, es decir, I con I, J con J, K con K. Los otros no van a contribuir. Y el resultado tiene que ser 0. Si nosotros hemos hecho todo esto bien, pues el resultado tiene que ser 0, si son perpendiculares entre sí. ¿Listo? Muy bien. Multipliquemos entonces. Aquí tengo yo en I 7 y aquí tengo 2. 7 por 2, el primer valor sería 14. El segundo, J con J. 14 por 3. 3 por 4, 12. Y 3 por 1, 3 más 1, 4. ¿No? 14 por 3 entonces sería 42. ¿Voy bien? 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 1, 3, etc. Menos 14 por menos 4. De ahí me sale negativo. 14 por 4 sería 4 por 4, 16, llevo 1, 4 por 1, 4 y 1, 56. Y al hacer esta operación debería darme 0. Veamos, 14 y 42, 56 positivo. Menos este 56 de acá, efectivamente me da 0. ¿No? Entonces, ¿eso qué va a significar? Va a significar que el vector C, pues es perpendicular al vector A. Ahora, hagan ustedes lo mismo con el otro vector, C.B. El vector C es 7 en I más 14 en J más 14 en K. Y el vector B es menos 2 en I más 4 en J y menos 3 en K. Realicen esa operación y de igual forma vamos a verificar si son perpendiculares o no, o hay algo que corregir. A ver, tomen nota y hagan ese cálculo y me dicen si efectivamente sale 0 o no. Estoy atento. Sale 0 también, licenciado. Oh, excelente, excelente, excelente. Esperaremos que alguien más lo confirme, por favor. Nada más para verificar. Sale 0. Sale 0, licenciado. Ya, 0. perfecto, perfecto. Sí, Inge, sale 0. Muy bien. Ok, entonces se verifica. Efectivamente,
ese resultado sale 0, con lo cual confirmamos de que el vector C había sido perpendicular al vector B. Muy bien. Entonces, vean ustedes que hay una combinación que se pueden hacer muchas cosas con el producto vectorial, con el producto escalar, etc. Pero hay que tener cuidado con los signos negativos, hay que tener cuidado con el orden de la evaluación, etcétera. Y eso es siempre un poquito delicado, es propio de cada persona, ¿no? Yo les sugiero siempre vuelvan a repetir estos ejercicios, ya que lo tenemos resuelto, vean en dónde podría ser que uno a veces se equivoca. Ya eso es cuestión de cada uno de ustedes, practique. Un poco aquí para rematar este concepto y entrar a otra parte que nos interesa, voy a plantear un ejercicio y les voy a dejar unos minutos para que ustedes lo resuelvan ya de manera autónoma. ¿Listo? ¿Tomaron nota de este ejercicio? ¿Puedo pasar a otra hoja? Sí, licenciado. Sí, lice. Muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces me voy a prestar otra hojita. Este documento también donde estoy haciendo los ejercicios lo voy a subir de igual forma al Classroom en formato PDF para que lo puedan revisar y puedan ir comparando. Por ahí alguien se atrasó, no sé. Entonces me estoy prestando otra hojita y aquí voy a pedirles que ustedes evalúen el siguiente ejercicio. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo el vector A, que tiene 4 en I, menos 2 en J, más 3 en K. Y tenemos el vector B, que tiene componentes 3 en I, más 2 en J y más 5 en K. Con esta información básica, ustedes hallen el producto vectorial y verifiquen, ¿no?, si el vector C que les va a resultar es perpendicular al vector A y también verifiquen si el vector C que les va a resultar es perpendicular al vector B. ¿Listo? Nos vamos a dar ahí unos minutos y estoy yo conectado. Cualquier duda que exista, me comenta. Muy bien. A ver, manos a la obra. Hagan ese cálculo según el ejemplo anterior que les he compartido y me dice.
Bien, a ver, vayan procediendo. ¿Alguien del grupo que tenga alguna duda para orientarlo un poquito? ¿O está todo bien? Todo bien por ahora, licenciado. Ya, muy bien. Todo A ver, bien, prosigan. licenciado. Listo. Prosigan, prosigan. Bien, yo mientras tanto lo voy a ir planteando por acá y ustedes me van a decir cuánto sale este asunto. Eso es, continúen, continúen. Le hice una pregunta. Adelante. Siempre se toma el signo del mayor, ¿no? Si es negativo y positivo, sería el mayor. En una suma. Sí, Exacto, sí, siempre el signo del mayor. Me sale menos 16 y A ver, anotamos, anotamos. En I menos 16, ya, menos 11J menos 11 en J más 14K. y más 14 en K. Perfecto. Continúa, hace el cálculo a este vector, no olvides, le hemos llamado C, el vector resultante, entonces ahora hace el cálculo de C punto A y luego hace el cálculo de C punto B y debería salirnos cero si todo ha ido bien. Adelante, te escucho. Inge, ya realizó la prueba y sí está bien. Es menos 16, menos 11, más 14. Ah, excelente, Y excelente, cero. excelente, me alegro, me Sí, alegro, me licenciado, alegro. sale lo mismo y los dos son perpendiculares. Ya, Ya he hecho la prueba. perfecto. Entonces, en ambos casos aquí saldría 0 y 0. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más por ahí que esté en proceso? Bien, me parece entonces que no hay mayores dificultades, ¿no? No, licenciado. Ya,
Perfecto. Bien. Voy a compartir un momento el texto. Si me permiten. Voy aquí a prestarme ese capítulo 1 del libro. Perdón, me equivoqué, permítanme volver un ratito. Aquí estamos. Perfecto. Y voy a importar el capítulo 1 del libro. Ok. Bien, me estoy yendo a la parte final del capítulo 1, donde hay un resumen, ¿no? Ahí están los conceptos claves de escalares, vectores. Permítame, voy a ampliar un poco más para que lo puedan ver con nitidez. Ahí está. Ustedes pueden ver escalares, vectores unitarios. Hemos hablado de producto escalar. Hemos hablado también del producto vectorial. Y con eso, básicamente, el capítulo 1 terminaría. Pero hay una partecita que nos interesa bastante, que son las componentes de un vector. Es decir, cuando yo tengo un vector en el plano cartesiano, ese vector, ¿cuánto tiene en X? ¿Cuánto tiene en Y? Es otra forma de poder analizar analíticamente los vectores. Con eso ya habríamos concluido la revisión de este capítulo y el día sábado estaríamos en condiciones de entrar al estudio del movimiento. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a ir al documento donde estábamos. Me han confirmado que efectivamente la respuesta sale menos 16 en I, menos 11 en J y más 14 en K. Ahora vamos a hablar de la descomposición de vectores y con eso estaríamos terminando el capítulo 1. ¿Ya? Yo les pido por su cuenta que vayan haciendo una lectura también de ese capítulo. Hay teoría bastante interesante. Y si hay alguna duda, alguna preocupación, con confianza me dicen y lo revisamos. Bien, entonces vamos a hablar ahora de las descomposición de vectores. Descomposición de vectores. ¿De qué se trata este asunto? Se trata básicamente de estudiar el comportamiento de los vectores en el plano cartesiano. Recordarán ustedes que aquí tengo el eje X positivo a la derecha, a la izquierda negativo. El eje Y es positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, ¿no? Entonces, en este plano cartesiano, nosotros vamos a plantear distintos vectores. Por ejemplo, acá voy a plantear, disculpen, me está fallando el pulso. Lo que voy a hacer es prestarme una recta. Aquí tengo un vector que le voy a llamar vector A. Este vector A está formando un ángulo alfa con el eje X. También puedo tener otros vectores. Por ejemplo,
a este otro lado un vector que voy a llamar B y que esté formando un ángulo θ con el eje X. ¿Listo? También puedo tener unos vectores bien particulares, bien especiales, como por ejemplo este vector que cae justo sobre el eje Y y negativo. A ese vector le voy a llamar yo vector C. ¿De qué se trata entonces este asunto? Se trata de encontrar las componentes, es decir, lo que este vector A y este vector B y el vector C tienen en cada eje respectivamente. A ver, permítanme. Por ejemplo, el vector A va a tener esta componente que estoy subrayando y esta otra componente en el vector, en la dirección X y en la dirección Y, ¿verdad? Lo vamos a hacer biencito. Va a tener esto y va a tener esto también. Pero estos vectores componente tienen que cumplir con la dirección a la cual están apuntando. Fíjense bien, esto que estoy remarcando con mi láser, esto de aquí, está apuntando hacia el eje X positivo. Por eso aquí está su cabeza hacia la derecha positiva. Y esta otra componente ha caído hacia arriba en la dirección del eje Y positivo. Por eso su cabeza también está hacia arriba. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto de aquí se conoce como A en X, la componente en X. Esto se conoce como A en Y, la componente en Y de este vector. Algo similar va a suceder con el vector B. El vector B tiene esta componente en X y tiene esta otra componente en Y. Y como esto está en el lado izquierdo, entonces esta tiene su cabecita hacia este lado. Y esto está hacia arriba. Entonces su cabecita también está hacia arriba. Y esto de aquí sería la componente del vector B en Y y esto sería la componente del vector B en X. Ahora, en base a estas componentes, nosotros tenemos que poder escribir los vectores A y B. Ahora, el vector C está en una posición bien particular, está justo sobre el eje menos Y. Está justo. No hay posibilidad de hacer un triángulo, nada. Al igual que en los casos del vector A y del vector B, ¿no? Entonces, si nosotros logramos encontrar esto de alguna manera, entonces el vector A se puede escribir como A en X en la dirección Y más A en Y en la dirección J. El vector B, su B en X es negativo, menos B en X en Y. Y su componente en Y es positivo, B en Y en la dirección J. Y el vector C, ¿cuánto tiene en X? 0 en Y. ¿Y cuánto tiene en J? Pues todo el vector C está en J. Pero cuidado, me estoy equivocando aquí. Está hacia abajo. ¿No? Entonces, el vector C solo tiene componente en Y. Solo tiene un C en Y, que sería todo el vector. No tiene nada en X. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Ahora el asunto entonces es
¿Cómo encuentro yo estas componentes? ¿Cómo encontramos, o sea, cómo hallamos, si quieren ustedes, a en X, a en Y, etcétera? ¿Cómo encontramos esas componentes? Para hallar esas componentes nos tenemos que apoyar en la trigonometría. Tenemos que hablar de las funciones trigonométricas, seno, coseno, teorema de Pitágoras en algún caso, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Para hacer eso, para que sea un poquito más objetivo este análisis, yo voy a darle valores. Por ejemplo, que el tamaño del vector A sea de 5 unidades y el tamaño del vector B sea de 4 unidades y el tamaño del vector C sea de 6 unidades. Puede ser 5 metros, 5 newtons, unidades en general le estoy poniendo. ¿Ya? Entonces, si tengo estos valores, también voy a asumir también que el ángulo alfa, por ejemplo, vale 30 grados y que el ángulo tita vale 45 grados. Entonces, con ayuda de esa información, yo voy a ir en busca de hallar a en X, a en Y, cuánto vale. Para eso, si se han fijado ustedes, jóvenes, la figura que se forma tanto en el caso de B como en el caso de A, son triángulos rectángulos. Es decir, puedo aplicar seno, coseno, etc. Entonces, apoyándome en esa información, yo voy a decir lo siguiente. Seno del ángulo de 30 grados, que sería seno de alfa, va a ser al cateto opuesto, A en Y, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa en este triángulo viene a ser el tamaño del vector A. Y eso mide 5 unidades. De aquí, esto que está dividiendo va a multiplicar. Por tanto, tendré 5 unidades por el seno de 30. Y el seno de 30, si no me equivoco, es 0,5 o 1/2, ¿no? Entonces, A en Y va a ser igual a 2.5. 2.5 unidades es A en Y. ¿Me están siguiendo, no? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora, para hallar la otra componente, como ya he usado seno, pues voy a usar coseno. El coseno de 30. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el cateto adyacente de este ángulo alfa, que vale 30 grados, va a ser A en X. Sobre la hipotenusa, que vale 5 unidades, que es el tamaño del vector A. Entonces me va a quedar aquí 5 unidades multiplicado por el coseno de 30. En forma decimal, en forma de raíz, eso es raíz de 3 sobre 2. Ese sería el A en X. Pero podemos evaluarlo también en forma decimal. A ver ahí, ayúdenme, multipliquen 5 por el coseno de 30 y tomamos 2 decimales, como hemos acordado la clase anterior, para tener un valor sin raíces. 0.87 redondeado sería, licenciado. Perfecto. Entonces aquí voy a tener 0.87 unidades, sería A en X. Excelente. Fíjense que para hallar esas componentes, A en Y y A en X, me he apoyado en el seno y el coseno. Perfecto. Ahora, con esta información, pues yo puedo regresar a esta forma del vector y digo, el vector A había sido en X
0.87 en Y, positivo porque está a la derecha, más 2.5 en J, esto es el A en Y, ¿verdad? Y todo eso medido en unidades. Entonces, vean ustedes, la gran virtud de hallar las componentes de un vector es que yo puedo escribirlo en forma analítica, en forma de I y J. Y luego puedo hacer producto vectorial, producto escalar, hallar el ángulo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Tomen nota, por favor, hasta ahí. Y cualquier duda, estoy atento. Inge, Adelante. disculpe una duda. El segundo resultado no sería 5 por el coseno de 30. Sí, sí. 4.33 saldría. Ay, 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 lo Sí, sí. corregimos, lo Sí, corregimos. Inge. No se preocupen, no se preocupen. Entonces esto sería 4 punto. 33. Perfecto. 4.33 unidades. Entonces nos venimos acá. Y corregimos. Corregimos. Listo. Ahora sí, ¿no? Entonces, mientras van tomando nota, vean que es importante el saber descomponer vectores. Para poder tenerlos en su forma analítica, en función de los vectores unitarios, I, J, K, etc. Este ejemplo que he planteado es solo en 2 dimensiones porque se puede ver bien, pero ya hacer esto en 3 dimensiones es una locura, no se puede dibujar nítidamente una figura de 3 dimensiones en 2 dimensiones, no va a funcionar bien, se va a ensuciar mucho. Muy bien. ¿Alguna pregunta o se entendió el procedimiento? ¿Se entiende, licenciado? Muy bien. Ahora pensaremos un poquito en el vector C. El vector C no está formando ningún triángulo. ¿Cómo podremos escribir el vector C en forma analítica? Nos fijamos. Fíjense, está completamente sobre el eje Y. Por tanto, ¿cuánto tiene en X? 0. ¿Y cuánto tiene en Y? En Y está todo el vector, ¿no? Y su tamaño son 6 unidades. Entonces, 6 en la dirección J. ¿Y por qué menos? Pues porque está hacia abajo del eje Y, dirigido hacia el eje Y negativo.
Entonces, como pueden ver ustedes, ya tengo el vector A con el vector C. Aquí está. Ahora, escrito de esta manera, jóvenes, escrito de esta forma, puedo encontrar el ángulo que hay entre el vector A y el vector C. Alguien dirá, sí, licenciado, puedo aplicar la fórmula del producto escalar, porque tengo el vector A y tengo el vector C, hago el producto, saco su módulo y despejo el coseno y voy a tener el ángulo. ¿No ve? Dense cuenta entonces de lo importante que es llevarlo a esta forma. Ya me permite conocer más de esos vectores. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, caballeros? Vamos bien, licenciado. Vamos bien, Licen. Sí, está claro, licenciado. Entonces, voy a ir un momento al libro. Permítanme un momentito. El libro, el capítulo. ¿Dónde estamos? Voy acá. Documentos. Y quiero pedirles que vayan revisando algunas cositas que están en el texto en cuestión. Permítanme que lo encuentre un momento y enseguida les explico qué cosa quiero que revisen para que vayan profundizando un poquito este tema de las componentes de un vector. Aquí está. Es la página 15 del documento que les he mandado por Telegram, donde justamente habla de las componentes de los vectores. ¿Ya? Lo que hemos hecho nosotros hace un momento es analizar esta situación de un vector A. Hemos hallado su componente en X y su componente en Y. Y nos hemos apoyado en un caso en la función seno, en otro caso en la función coseno, ¿verdad? De esa manera hemos encontrado esos vectores. El vector que estaba con verde, permítanme aquí, por ejemplo, este vector, pues era básicamente esta posición. También pueden haber vectores aquí abajo en el tercer cuadrante, pero el procedimiento es el mismo para analizar ese tipo de vectores. Así que no se van a dejar desorientar por la posición del vector. Y también hemos visto una posición bien particular, ¿no? Por ejemplo, este vector C estaba completamente en el eje Y. Por eso es que en X no tenía nada. Y como estaba en Y hacia abajo, de ahí aparece el signo menos. Entonces, con esta información apretada, jóvenes, ustedes complementen con la lectura. Aquí está en el texto. Y aquí hay un ejemplo donde les dice el cálculo de las componentes. Ahí les indica cómo hay que hacer, cómo se calcula. Ahí está el desarrollo. Es un libro bastante didáctico para que ustedes puedan complementar lo que yo les comparto en las clases con la revisión de este texto. ¿Listo? También, si vamos viendo el material, hay una partecita donde habla del teorema de Pitágoras. Aquí está el teorema de Pitágoras, aplicado a vectores. ¿Listo? Entonces, les recomiendo siempre que tengan ese
ese cuidado. Por ejemplo, los días que no nos reunimos, ustedes péguenle una leída, revisen. Hay varias cositas que se nos escapan a veces en una explicación, pero aquí ustedes tienen el material. Por ejemplo, en el primer cuadrante, ¿cómo es A en X y A en Y sus signos? Positivo, positivo. Se refiere a que esto ha caído a la derecha y esto hacia arriba. Entonces, positivo, positivo. Y así hay una serie de tips, una serie de ayudamemorias que les van a servir a ustedes para poder entender un poco más esto. Y al final de este capítulo hay ejercicios que nos van a servir para profundizar un poquito más esto de los vectores. Entonces, el día sábado vamos a resolver algunos ejercicios que yo voy a seleccionar de la parte final del texto. ¿Listo? Aquí está producto vectorial, producto escalar. Hay un resumen que les he mostrado hace rato. También ustedes revísenlo para tener, si quieren, un formulario, etc. También hay algunas preguntas, hay unos problemitas de análisis y luego hay ejercicios. En la parte de ejercicios, la sección que nos interesa es la parte dedicada a los vectores. Fíjense bien, es la sección 1.7 que dice vectores y suma de vectores. Entonces, el día sábado vamos a hacer la introducción a estos ejercicios, ¿ya? Pero sería interesante, jóvenes, que el día sábado ustedes vengan leyendo, recordando, teniendo frescos esos conceptos que están un poco más desarrollados en el texto. ¿De acuerdo? Entonces, los animo siempre a que vayan curioseando un poco más respecto de estas propiedades. Entre los ejercicios va a haber una variedad, por ejemplo, de descomposición. Aquí vamos a tener que usar seno, coseno para hallar sus componentes, ¿no? Aquí hay otros donde también vamos a seguir. Luego acá están viendo que ya tenemos vectores unitarios, entonces vamos a tener que trabajar con I, J, otros que tienen solo J nomás, etcétera. Y a partir de eso vamos a profundizar. Y luego les voy a indicar qué ejercicios podrían ustedes estar ya revisando para una práctica, para prepararse para el examen. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer el día sábado, después de revisar varios ejemplos que vamos a tomar aquí del libro y los vamos a ir resolviendo de la manera más detallada posible. ¿Listo? Y ustedes también, si tienen alguna duda, alguna preocupación, en el Classroom hay una plataforma, ¿verdad? Ingresen a la plataforma y anticípenme, quisiéramos ver tal ejercicio, tal situación, o he leído tal cosa, etc. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tienen el material para ir revisando. Está el capítulo 1 que lo he subido al Telegram. Están aquí estos ejemplos que voy a subir yo mañana por la mañana. Esto lo voy a convertir a formato PDF para subirlo. Y también van a estar los videos que enseguida vamos a renderizar para subirlos al Classroom. Con ese material, ustedes mañana en la noche, en la tardecita, cuando tengan tiempo, revisen. El sábado también, cuando tengan tiempo, revisen, vayan puliendo algunos detalles y ya nos vamos a ir preparando para hacer ejercicios el día sábado. ¿Listo? ¿Estamos bien? Sí, Inge. Sí, sí, licenciado. Perfecto. Ok, Dice, muy bien. Adelante. dice, ¿cómo le digo? No estoy en el grupo de Telegram, no sé si podría agregar. Tampoco tengo el libro y No, no sé si me podría no facilitar. soy el administrador del grupo, te cuento, no puedo. Hay una persona que es encargada de administrar el grupo, puedes escribirle o a través de uno de tus compañeros para que te agregue. Pero el material te lo podrían pasar
Tus compañeros, alguien que lo